Buenas noches. Agradezco que haya gente interesada en escuchar comentarios sobre las enseñanzas de Buda. Eso está muy raro. Ponlo un poco más nítido. Y que protesten si tú te adelantas. Ay. Sigue estando como antes, muy poco nítido. No seas abuela, hombre. Ponlo nítido, que el que no lo vea que proteste. Bueno, pues entonces es que tenemos una mierda de cámara. Nada, no. ¿Sí? ¿Y no se puede poner más nítido? Sí. Pues ponlo, hombre. Ya estamos. Esto es el máximo. Bueno, pues vamos allá. Reprogramación. Algunos de vosotros os estáis dando cuenta de la reprogramación que os va sucediendo con las charlas, las lecturas de mis libros y sobre todo con la práctica. Reprogramación, ¿qué quiero decir? Un nuevo uso de las palabras, una mayor profundidad en los conceptos, y una ampliación de los significados, una menor limitación. Decía muy bien San Juan, aquel de la cruz, que para ir donde no sabes has de ir por donde no sabes. Y para ir donde quieres has de ir por donde no quieres. Y así sucesivamente en el poema ese que tiene de la subida al monte, que podía suscribirle cualquier maestro zen, pero solo ese poema. Algunos el primer día que vienen a una sesión nos quieren enseñar a hacer quesos, cuando somos queseros, o tenemos varios decenios de experiencia haciendo quesos. No se trata de hacer entrar las enseñanzas de Buda por las ventanas del ego a su medida. Por eso todas esas preguntas no tienen ningún sentido, toda esa serie de acuerdos y desacuerdos con lo que se oye sobre las enseñanzas. Es decir, no queramos entrar en una sesión afirmando algo, porque lo desconocemos, no sabemos de qué va. Vamos a ir habituando un poco el oído, la mente, y habituando quiere decir permeabilidad, apertura de mente. Si desde el primer día ya hay
discordancia, disarmonía, opinión, punto de vista personal, este es un camino para otros. No es el camino para ese que se ocupa de la disarmonía, del juego de contrarios, de yo y lo que yo pienso. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí. Kushu, Amari, Muchi, Dantoko Yusu, 5, María Jesús, Shinkai, Árbol y Kiseken, Gaso. Y Sosin se corta el sonido y se para la imagen, Gaso. Y 5, aquí también se corta el sonido como si hubiese una interferencia, Gaso. Ya he bajado la calidad. Pues habrá que preguntarles. Sí. Si ahora se ve bien. Pregunta el técnico que si ahora que ha bajado la calidad, Se oye y se ve. ahora parezco un gato, se oye y se ve. Por favor, contesten aquellos que tenían dificultades. Sosin, ahora se ve bien, ya no se corta. Y ahora bien, Gaso. María Jesús. O sea que María Jesús no lo había oído. Lo anterior. ¿Y quién más? 5. ¿Y 5 qué? Falta por contestar, ¿no? 5, que si se oye y se ve bien. Parece un problema de mi ordenador, entonces, Gaso. Ahora se ve bien, ahora o no, porque ya ha bajado la nitidez el técnico. Sí, ahora. ¿Ahora qué? Pero eso sí. 5, que si lo oyes y lo ves mejor. ¿Cuántos? 18. 18. Ha entrado alguien que todavía no ha puesto el nombre. Qué dificultades para la puntualidad. Tan increíbles. Vamos a ver, otra cosa. La cinta del pensamiento, la cháchara mental, el bla, 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 bla con nosotros mismos. En la entrada del templo hay una frase que dice: ¿cómo puede recibir ayuda quien tiene fija la atención en su pérdida o desgracia, en especial si sigue visualizándola, cavilando en ella, hablando con ella como si fueran dos personas? ¿Cómo puede recibir ayuda quien está en esa historia? El cerebro, aun sin problemas especiales, es una cinta sin fin de ocupación de la mente, de la ocupación de la mente, que no se detiene. Podemos aprender a cortarla, a controlarla, cortando y cortando y cortando vez tras vez. Cuando tu día esté lleno del no pensamiento, Munen, y estés en lo que haces, eso es Zazen, eso es realizar tu naturaleza o vivir. No es nada extraordinario. ¿Algún comentario sobre esto? David ha entrado. Hombre, Gaso. David Gaso. Y 5. Para este no. Hay una interferencia que existía también en la charla anterior. Debe ser mi ordenador. Pues tírame 5. ¿Algún comentario? El bla bla bla, la cinta del pensamiento.
la ocupación mental. ¿Están, Mari? Sí. Así que Zazen es estar en lo que estás. Ahí hay realización, hay armonía entre tu mente y tu cuerpo en la acción. Hay fusión con las cosas que manejes. Eso es práctica, realización, por tanto es Zazen. ¿No se os ocurre ninguna preguntita sobre esto? ¿O aclaración? ¿O petición de aclaración? Munen, no pensamiento. Pensar sin pensar. Pensar cuando haya que pensar. Cuando tengamos un obstáculo, pero estar ahí con la hormigonera, trabajando de manera automática, eso es perder la vida. Nada, ninguna pregunta. Bueno. Pueblos en transición. Y hay 70 pueblos en Inglaterra que están sustituyendo la energía fósil, petróleo y demás, carbón, tal, en natural y utilizando los materiales apropiados, naturales, claro, para construir. Varios cientos más de pueblos se están apuntando al cambio y esta iniciativa se está exportando a otros países, al parecer. Y sigue. Gaso por estas palabras. Actualizan la práctica. ¡Qué hermosura! Y Chinen ha entrado. La imaginación canónica. Canónica quiere decir según los cánones establecidos. El ego ha aprendido eso que se llama pensamiento correcto. El pensamiento correcto, es decir, vulgar, se educa en la lectura de los clásicos, que son los escogidos por la moda de cada época. No hace mucho en los colegios británicos se leía a Ovidio, por ejemplo. Creo que era Ovidio. Así se adquieren las referencias, los puntos del control de los significados, y así desde ellos se opina, se adquiere, entre comillas, sensibilidad correcta, así como el buen gusto también, entre comillas. Así que, ¿de dónde procede la formación de nuestra mente desde el punto de vista del buen gusto, de la sensibilidad, etcétera? De la lectura de los canónicos, de los clásicos de todas las épocas. No es extraño, pues, que profesores, políticos y demás estén empeñados en que se lea mucho. Bueno, pues cuanto más se lee, esto los maestros del Zen lo han dicho
desde antiguo, pues más tontos nos volvemos. ¿Qué quiere decir? Más cuadriculados dentro de la articulación de la realidad que la generalidad de los egos desde a través de la historia nos enseña a interpretar. ¿Se entiende? O sea, desde el punto de vista del Zen hay que detener la lectura, no hay nada que leer que no sea técnico, como plantar, como construir, como hacer pan, es decir, informaciones útiles, pero no conceptuales. Ahora podríamos preguntarnos si prescindiendo de este aprendizaje de los héroes y las heroínas, modelos de lo común y de lo maravilloso, si prescindiendo de esto, nuestra propia naturaleza tendría capacidad para descubrir lo original, o por otro lado no tiene más remedio que utilizarlo. Quizás reordenarlo. O el problema está en que la gente no sabe observar, pensar, matizar despacio a partir de lo natural percibido por los sentidos directamente. Sobre esto vamos a hacer en esta próxima sesión algunos ejercicios. Ya los venimos haciendo. Pasear la piedra, pasear los pies, lentamente, lentamente, de manera que la percepción es otra. Puede percibirse lo real sin adjetivar, sin articularla con los intereses de ganancia. Así que quizá el Zen se ocupe de un reordenamiento bajo nuevos valores menos limitados. Como suelo comentar, cuando empezamos a ser inteligentes, cuando percibimos globalmente la globalidad de la naturaleza, de nuestro cosmos próximo. Antes seríamos más o menos listos, pero inteligentes, pues cuando podemos alumbrar algún pensamiento en el que todas las cosas cuentan, todos los seres están presentes. Esta sería una versión original, es decir, desde el origen, dicho con palabras clásicas en el Zen, encontrarte con tu propio rostro original. Honrai no Menmoku. ¿Se ha entendido cómo ocurre esa acuñación de la mente convencional? ¿Cómo se hace una raya, como en una suma, se hace una raya y ahora
aparecerá el producto, una acumulación de información procedente de lugares vulgares y comunes, es decir, que atienden, que consume una gran parte de la población, concluye en unos puntos de vista, unas opiniones más o menos limitadas, limitaditas, limitadoras a su vez, interminablemente. En el próximo tercer libro, me parece que es en la introducción, que hablo del capitalismo como la manera más civilizada, entre comillas, de obtención de ganancias, es decir, algo opuesto a la esencia de las enseñanzas de Buda, lo que en Japón lo llamamos Mushotoku, no objetivo, no buscar el logro, porque entonces perdemos el caminar y estamos fijos en los objetivos. En ese prólogo o introducción hablo de estas nuevas clases, de las que Marx habló, por supuesto, pero desde un cierto ángulo del pensamiento zen, de una manera caricaturesca, con algunas características propias de esas tres clases, la alta, la media y la baja. Lo cual tiene mucho que ver con esa impronta, con esas lecturas, con esos hábitos, con esas costumbres, con la adquisición de datos que la televisión va unificando, por cierto, vulgarizando con su mediocridad, cuya mediocridad tiene por objetivo máximas audiencias, para que se vean muchos anuncios, para que muchas personas vean cuantos más anuncios, que son los que hacen ganar mucho dinero, a base de la estupidización general. Entonces, a partir de ese cuadro, pregunto yo, ¿es que la propia naturaleza podría prescindir de esa información y tocar o desarrollar desde el origen, desde su origen natural, una reconformación de la mente? ¿O necesariamente ha de utilizar esos datos del almacén del ego? Me parece que es un tema interesante, ¿no? Sobre todo para los que tienen inclinaciones intelectuales. Si os ocurre alguna cosa, es el momento o no, o quizá sea algo para tomar nota y aportar la propia experiencia, no opiniones, aunque también en la próxima sesión, en los teiso o charlas o comunicaciones de la próxima sesión. Así que hay algo por ahí, señor técnico. No sé si he de leer la
lo que comenta Amari, porque después pone, la pregunta era... Antes de que digas después, léemelo, porque si no, no nos vamos a enterar. He notado que de día consigo cortar con el pensamiento, pero en sueños aparecen los temas con los que corto. La pregunta era antes, no ahora, perdona. Ya. ¿No más? No. ¿No he dicho más? No. La pregunta era antes. ¿Qué pregunta? ¿O se refiere a la respuesta? A su respuesta. Su respuesta responde a una pregunta que yo hice. Cortar el pensamiento. Ah, sí, algo he hablado de cortar el pensamiento, sí. Con el primer tema de que hablas. Sí, Anne-Marie, pero tienes mucha prisa. En 4 días quieres adquirir una costumbre, el hábito de cortar, pero que procede de un estado de alerta, de un estado de vigilancia espontáneo del cerebro, que te aparecerá, que emergerá después de miles o quizá millones de veces de cortar conscientemente. Los efectos de la práctica no pueden estarse esperando con ansiedad, ni tampoco con astucia o con fuerza provocarles. Hay que practicar sin objetivo, sin idea de ganancia, sin pretensiones, sin ilusiones. Como antes decía, no se trata de hacer encajar las enseñanzas de Buda en las rendijas del ego. Allí donde el ego me permita, o voy a retorcer al ego con una receta de cocina que la aplico, que no es eso, no tiene nada que ver con eso. El Zen es un estado de conciencia de mayor profundidad que la del ego. Hay una antigua afirmación que ejemplifica lo que estoy diciendo de la siguiente manera: la sabiduría se protege a sí misma, haciendo imposible la explicación de esos niveles de conciencia más bajos. ¿Por qué? Porque no se utilizan palabras. No hay palabras en los idiomas vulgares o divinos, elitistas. No hay diccionarios. Esa sabiduría natural es esa sabiduría natural que nos rodea, de los seres vivos, los animales, los árboles, los peces que no hablan. No hablan. Habrá gente que todavía no se ha enterado de que no hablan. Pero su sabiduría debe ser extraordinaria en comparación con la de los humanos, que llevamos solo 1 millón de años, tirando mucho. Y ellos llevan cientos de millones de años viviendo, desarrollándose, evolucionando, interactuando con otras especies. Tenemos que adquirir ese ritmo respetuoso con el cosmos. Somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar a ese ritmo, a ese cosmos. No el cosmos, como siempre, a nuestros deseos. Pretendemos. Hoy quiero que haga sol porque quiero ir a la playa. Cago en la leche, que hace que llueve. Cago en el cosmos.
Eso no es realidad, eso es idealidad, ilusión, un cuento de hadas, madre de la frustración, la ansiedad, el malestar, el sufrimiento, etcétera, que si se profundiza un poco más, pues no parecen. ¿Alguien más? A Marie Gaso ha entrado Vilma e Isirio. El zazen hace posible que se debiliten las neuronas que mantienen esa información como si fuera algo real y establecer otras conexiones neuronales que nos transforman el cerebro y por tanto la vida. Claro. Así es. Así es. Cuanto más corremos detrás del placer, al principio, con ese objetivo, las tasas, las cantidades de dopamina que el cerebro produce y por lo tanto la satisfacción resultado de la acción de esa neurohormona que llamamos dopamina, empiezan a decrecer en cuanto hay repetición. Y ya las tasas empiezan a bajar. Y hay que buscar novedades, hay que pagarlas, hay que perseguirlas cada vez con más ansiedad, porque las mismas cosas ya no producen el mismo placer. Pero los seres humanos tenemos una tendencia mecánica, automática, de pretender las cosas que nos gustan. Oye, porque se me ocurre a mí, fíjate, porque lo pienso yo, porque yo soy Júpiter. ¿Tú qué vas a ser Júpiter, hombre? ¿Cómo vas a ser Júpiter tú? ¿Qué cosas tienes? ¿Cómo se van a adaptar a ti los fenómenos naturales? Con que se adapte a alguno artificial porque lo puedes pagar, ya date con un canto en la oreja. En fin, esto es de risa. Quiero decir, esto demuestra la inmadurez en la evolución de los seres humanos. La inmadurez, la idiotez, la estupidez, dicho con todo el respeto. Es decir, el ser así de los seres, ¿no? De las cosas, es que no se puede ser de otra manera. Solo los que quieren cambiar cambian, porque es una acción voluntaria y con esfuerzo, pero la mayoría de la gente no quiere esfuerzos. Al contrario, por eso tienen tantísimo éxito pues las cosas que se cocinan rápidamente, los electrodomésticos. Ya no se puede uno detener, el que no pueda detenerse a esas cosas, porque hay que hacer otras muy importantes, porque dan dinero para poder comprar esas cosas que no necesitamos. En fin, qué pena. Suso, ¿qué quieres, Suso? Nacemos con una boca abierta que con el tiempo y la práctica hay que aprender a utilizar, porque si no las digestiones serán muy pesadas. Bueno, ¿recuerdas aquel ejemplo que ponía de que los seres humanos somos gusanos de tierra, gusanas, que por la boca meten tierra, absorben y cagan? Entonces, un tubo, el mismo tubo, que no es un verbo, es un tubo, una cosa así, como decíamos de pequeños. ¿Qué es un tubo? Pues una cosa así, así. Pues por un lado metemos y por otro se nos escapa. Y hay una absorción.
en este caso, una absorción de cuentos de hadas, de tópicos, de lo que explicaba antes, de cánones, de costumbres, de modelos en último extremo, ¿no? Así que esos eran los comentarios sobre la imaginación canónica. Imaginación, imagen en acción. Esto no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con los 5 escandas, ¿no? Con las adquisiciones, los sobrepuestos. ¿Algo más? No. Nada más. Bueno. Pues otro poco de ecología. Sobre el papel, la literatura, los libros, los periódicos, la contaminación de la producción de papel es inconmensurable. Los residuos que producen, la lista sería interminable, pero hay un óxido nitroso, carbono, sulfúrico, en fin, multitud. La mitad de las personas está reciclando papel. No hablaré de cristal, metal u otras cosas, no. De papel, la mitad aproximadamente, en toda Europa. Lo que significa que hay que importar, hay que comprar papel a otros que están cortando sus árboles para vendérnoslos y que nosotros podamos hacer periódicos y libros. Entonces, habría que recomendar alargar la vida de esas fibras, de esos árboles, acostumbrándose cívicamente a recolectar todos los papeles que usamos en casa, que son increíblemente abundantes, y echarlos a los contenedores azules a los que les corresponde tragarse ese papel. Y lo mismo hemos de aprovechar para decir del cristal, de los plásticos, etc. Este papel que usamos se lleva más del 10% de los árboles cortados en todo el mundo. Y ahora vienen las fábricas y dicen, sí, pero es que nosotros plantamos árboles para poderlos cortar. Pongo por caso el eucalipto. Bueno, pero también sabemos que el eucalipto acidifica la tierra de manera que se lo come todo. Y esa tierra ya no sirve para nada. Y también estas empresas multi-internacionales pues están utilizando tierras, energía y agua. Y no sé qué va a pasar con tanta utilización de la tierra para forrajes animales por el hábito de comer mucha carne, plantar árboles para papel. No sé si no va a faltarnos la tierra. Bueno,
Ánimo y a reciclar. ¿Alguna cosilla más? Cusu, gaso y gaso. Gaso y regaso. Regaso y recojo. ¿Y qué más? Y sirio, sí, pero sin palabras, gaso. Gaso, 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 sin palabras. Bueno. Un poco más sobre el amor. Ah, muy bien, muy bien. Yo quiero, yo quiero. Cuando hay sufrimiento es que había apego. Recordemos. Una vez más, Buda dice, una gran ilusión, una gran desilusión. Si no hay ilusión, no hay desilusión. Decíamos antes, ¿cómo cortar las ilusiones? Decíamos antes, con la práctica que promueve el desapego. Y que nadie invente con su ego qué es el desapego, porque entonces nos entra miedo. Tengo que abandonarlo todo, pero espérate, a ver qué es el apego y qué es el desapego. Evitando los objetivos e ideas de logro, sobre todo a largo plazo. Si dices, ¿y mañana qué voy a comer? Eso no es un proyecto a largo plazo, sino a corto plazo. Sin embargo, lo real sigue aportando los tesoros del saboreo. No es posible saber qué es el desapego y el apego sin práctica. Pero si le dejamos al ego que lo traduzca, dirá que es contradictorio. ¿Cómo vas a querer a alguien si estás desapegado de él? Bueno, pues ya te enterarás. Es posible, lo expliqué tiempo A. Pero no pasa nada por repetirlo. Cuando no hay miedo a la pérdida, cuando no hay miedo a la última de las pérdidas, que es la muerte, cualquier pérdida es posible y entonces hay desapego. Pero seguimos viviendo, es más, empezamos a vivir sin miedo. No sé si se entenderá esto. El que quiera preguntar algo, que lo haga. O afirmar. ¿Eh? ¿Kusu está? Sí. Alguien manifestó cierto interés, o me he equivocado yo, sobre cierto atractivo que tenía para alguna persona recopilar de las charlas, de los libros, toda esta serie de comentarios cada vez más extensos, diría yo, o por lo menos más interesantes sobre el amor que hemos ido haciendo pues a lo largo de mucho tiempo. Que el que lo quiera hacer, que lo haga. Bueno, el Zen, sobre la evolución del Zen, el Zen ha evolucionado en unos cuantos grandes saltos
como por ejemplo con el Mahayana. A principios del segundo milenio hacia atrás, en los 300 primeros años, se fue construyendo con la colaboración, lo tenéis en los últimos libros, de los greco-budistas, aquellos que dejó Alejandro Magno por el camino y por los que caminaron por el camino de la seda, China hasta el Mediterráneo, hasta Grecia, incluso países celtas en aquellos momentos, Europa, fue elaborado, enriquecido, ampliado, y es a lo que hoy llamamos Mahayana. Antes el Hinayana era el pequeño vehículo, el Mahayana, Maha, es grande. En los siguientes años, siglos de convivencia del budismo con el taoísmo en China, a partir de la llegada de Bodhidharma, Daruma en japonés, hay 2 o 3 siglos de continuo enriquecimiento mutuo, y podéis verlo en el libro de Lao Tse, que no es el Tao Te Ching, que talmente, exceptuando 2 o 3 expresiones que quizá fueran equivocaciones del traductor, es un libro completamente zen. Y en el Japón, pues 700 años después, es Dogen el que logra aliviar de paja y polvo un poco más a ese zen que va emigrando. Pero precisamente tuvo que ir a China, porque hasta llegó a decir que el zen en Japón era un falso zen. Bueno, pues aquí estamos intentando, tuvo el gran inconveniente el zen de Dogen, como el de los demás, de tener que convivir con el Shinto y la enormidad de kamis o espíritus, pequeños espíritus de todas las cosas y de todos los rincones, con mucha participación de la naturaleza, por supuesto, pero pues como en el País Vasco, pues las lamias lo ocupaban todo en la naturaleza, o entre los celtas, pues lo mismo. Así que su espacio compartido con la religión Shinto, que ha sido la oficial y sigue siéndolo, pues también tuvieron que hacer concesiones. Pero aquí, en España, no solamente no tenemos que hacer concesiones, sino que hemos entrado en una era, la científica, en la que es muy difícil sostener algunos prejuicios y más bien explicarnos unos cuantos fenómenos
todavía no muchos, pero explicarnos algunos de los fenómenos que en las enseñanzas de Buda son básicos, no los fenómenos, sino los conceptos, y que en este templo se tratan de utilizar, como veis, hoy hablando del cerebro y de sus neurohormonas, como condicionadoras de la conducta natural, emocional, siendo el ego el travesti, el que dispone de los ropajes adecuados, como antes hablaba de los modelos canónicos, para hacer reconocibles las cosas. Y como el Zen viene a ser una renovación, un renacimiento, por el que los seres humanos podemos incorporarnos a un movimiento autónomo, es decir, sin necesidad de espíritus ni de dioses, podemos comprender unas enseñanzas de Buda basadas en aspectos muy científicos, por su parte, que eran los de la observación de los hombres y la naturaleza. De ahí que en sus afirmaciones hubiera comparativamente pocas supersticiones. Bueno, pues aquí estamos haciendo el esfuerzo de hacer intervenir la ciencia neurológica sobre todo y los grandes hallazgos de la genética para prescindir todavía más de supersticiones. Y de esta manera fundamentar que las enseñanzas de Buda no conforman ninguna religión, sino una metodología de la atención, de la autoexperimentación, del contacto con los seres, en una mayor libertad que la que nos ofrecen las mallas, las trampas del ego. Ya tendremos ocasión de ir abundando en este enfoque cientifista, podríamos llamar, de las enseñanzas de Buda. Bueno, pues alguna cosita que os haya sugerido. Sobre la sesión tendría que añadir que habrá que traer algo de fruta para los postres. Los postres de una comida, una cena y otra comida.
que todo lo demás ya está atendido, cubierto con vuestros ofrecimientos. En el menú había melón. ¿Había melón? Sí. Bueno, pero yo no recuerdo cuántos melones había. 1, 2, 3, 4, 5 melones. Bueno, pues ¿qué? Y sirio. Bueno, Sosin, esta lleva uno. Melón. Y sirio. La pérdida del miedo y la pérdida tiene que ver con la experimentación de la impermanencia de todas las cosas, de comprender que la existencia es un montaje como una película y por tanto no se corresponde con la realidad en que todo cambia. El antídoto podría ser Esin, volver la mente momento a momento a la hora. Gaso. Shinkai, este lleva otro melón. Y este otro. Muy bien, que nos los comeremos y todavía 2 más. Pues sí, más que una pregunta, Isirio, todo eso podría ser una afirmación. Pero Esin significa volver la mente al camino, no perderse, ¿eh? Volver la mente al camino, recuperar el camino. Pero recuperar el camino no aclara que es entrar en la práctica. Y si no lo aclara, pues ya lo aclaro yo ahora. Pero propiamente Esin es volver la mente al camino. Una y otra vez, volver la mente al camino. Ahora, practicar es realizar la vuelta al camino. Y claro, todo eso que dices de la impermanencia, pues es uno de los conceptos clave por la que todo pierde esa solidez que parece tener en nuestro ego, ¿no? Esa construcción de la autoestima, ya que es una palabra que se utiliza tanto y es comprensible que se utilice. Suso, otro melón y 5 otros. Y sirio Gaso. ¿Más? ¿Más cosas? Entonces, recordad que el próximo viernes no hay charla, porque es un viernes previo a una sesión. Y el lunes siguiente tampoco habrá charla. Estaremos un poco saturados de tanto zen. No, eso no es verdad, porque lo digo a los más nuevos que les zumbarán los oídos, quizá. Tengamos paciencia, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, ¿hay alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo de algo? Habíamos hablado de poner en comunicación gente del sur, hasta Madrid incluso, para que os traigáis unos a otros. Por ejemplo,
ahora se me estaba ocurriendo alguno de Málaga, conectar con otro de Albacete, ¿no? De Málaga. No, otro de Albacete. Muchi. Es Alicante. O de Alicante. No es Málaga, Alicante. Dejar el coche en Alicante, venir juntos. Con la confianza de que se trata de un buen conductor. Hay varios en Madrid y claro, no conocemos a los que se han ofrecido, cómo conducen, pero no sé, yo os diría que evitaseis todo lo que podáis la carretera y os metáis en trenes que son mucho más seguros. Los de Madrid, por ejemplo, pues venirse en tren. Dejarse de palizas, venir durmiendo o contemplando o leyendo. Dosín fui el sábado a las 10 la llegada. Sí. Eso es, sábado a las 10, llegada. Bueno, pues entonces aquí nos veremos. Buenas noches.